Buenos días. Bienvenidos a todas y a todos a el tercer día del curso. Hoy ya alcanzamos el Ecuador. Esperamos que lo estéis disfrutando mucho, no solo de las sesiones, sino también de la magnífica ciudad de Santander. Y bueno, hoy tenemos una sesión un poquito excepcional. Va a ser una sesión coral a cargo de los tres tenores, socios fundadores de la consultora Argia Tech, Green Tech and Economics. También es una sesión excepcional porque está enlazada con el lanzamiento de una publicación que va a tener lugar a lo largo de esta mañana. Tenemos por aquí algunos ejemplares y bueno, es una publicación que se hace desde el área de estudios y análisis de la Fundación Carolina, con la que ellos vienen colaborando desde el año 2023, si no me equivoco, y que cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, es muy interesante, la podéis consultar a partir de hoy en abierto, en nuestra página web. Entonces, no, va a ser una sesión un poquito más corta de la que venimos acostumbrando, porque después tendrá lugar la ponencia de la Secretaría de Estado y por motivos de agenda pues tenemos un poco que acoplarnos a su disponibilidad. No sabemos si va a dar tiempo a que haya una ronda de preguntas, pero tenemos una solución buscada y es que Ángel nos va a acompañar en la mesa redonda de la tarde, entonces si os surge alguna consulta, reservárosla porque a lo mejor es buen momento para que la lancéis después. No me quiero entretener mucho, así que voy a intentar ser muy breve, perdonad si dejo fuera algo importante, presentación de cada uno de vosotros. Comienzo con Manuel Balmaseda, como hemos dicho, es socio fundador de la consultora Argia. También dirige el Instituto Español de Banca y Finanzas y forma parte de la Junta Directiva del Real Segur General y Real Vida. Es doctor en Economía por la Universidad de Northwestern y está licenciado en Economía, Políticas y Matemáticas e Informática por el Colby College. También nos acompaña Ángel Melguizo, también socio fundador de la consultora. Economista afincado entre España y Colombia, especializado en políticas públicas y economía digital, con más de 25 años de experiencia en los sectores privados y públicos y en organismos multilaterales. También ha sido jefe de la unidad de América Latina y del Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE y especialista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, entre muchos componentes muy interesantes de su perfil y currículum. Y por último, pero no menos importante, Víctor Muñoz, socio fundador también de la consultora, MBA Ingeniero Industrial por la Universidad Pontificia Javeriana, disculpa, y es miembro de la Junta Directiva de IDN FinTech y está adscrito al Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard y Fellow Visiting en el European Council of Foreign Research. No, Relations, ¿no? Services, perdón. Bueno, yo lo dejo aquí, os cedo la palabra. Tenemos más o menos 45 minutos 50 de sesión, así que adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias y buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Yo creo que se me olvidó mencionar otro tema del currículum. Creo que vine como estudiante a los cursos de verano hace 30 años. Lo cual no sé cuándo pasó el tiempo, pero sé un poco lo que esperáis de estos cursos y lo que no. Entonces, aunque estemos pues, muy formalmente vestidos porque estamos de celebración, ¿no? Somos los tres padres de un nuevo libro, de un nuevo proyecto con la Fundación Carolina. Estamos encantados de trabajar con vosotros, con Erika, Álvaro y todo el equipo. Y entonces pues estamos hoy celebrando pues eso, que estamos lanzando un análisis sobre el impacto potencial que podría tener pues, invertir en nuevas competencias y habilidades para esta locura que es la economía digital. Eso va a ser el centro de esta intervención, pero sí queríamos dar, digamos, un marco amplio sobre lo que supone la revolución digital, esta transformación de nuestras vidas, de la política, de la sociedad y de las economías, y con vistas a enmarcar bien pues, lo que va a ser el centro, digamos, de la charla, que es la parte de capital humano.
Estaba viendo el programa que habéis tenido y la verdad, como veis, la tecnología está en todo, ¿no? La tecnología hoy en día, la tecnología está cambiando la geopolítica, está cambiando el orden, digamos, mundial y el orden de los países, cuáles importan más, cuáles importan menos. La economía digital está generando nuevos actores políticos. Hoy en día las plataformas tecnológicas es un actor político con más o menor legitimidad, pero que se sienta a la mesa las grandes decisiones mundiales y se sienta a la mesa siendo actores pues, muy jóvenes, ¿no? Estaba viéndolo, WhatsApp, TikTok, Airbnb o Uber no existían hace 20 años y hoy en día se sientan ahí. Y si bien es cierto que los Amazon, Apple, Google, Microsoft existían, pues no había ni iPhones, ni pagos, ni Waze. Por tanto, digamos, la tecnología está afectando a la política, a la geopolítica. Pero también la política y la geopolítica afecta a la tecnología, porque la tecnología necesita, y eso es el hilo conductor de nuestra intervención, datos. La revolución tecnológica necesita capacidad de computación, es decir, cómo manejar esos datos y cómo traducir lo que es información en conocimiento, que no es lo mismo. La revolución tecnológica necesita también capital humano y necesita recursos, energía, ¿no? Y en todo eso la política importa, ¿no? Porque dónde se implantan los centros de datos, dónde se producen los chips, cómo se usa el agua, cómo se genera electricidad, dónde se localizan estos centros de datos y también la movilidad de los trabajadores, ¿no? Y dónde están, digamos, dónde está el talento, pues todo esto viene influido también por decisiones de política económica. Por tanto, geopolítica y tecnología va en los dos sentidos. Hay una discusión macro que creo que abordasteis ayer de, entonces, ¿qué nos conviene? ¿Qué le conviene a un país? ¿Ser más autónomo, más independiente, autonomía estratégica? Nosotros nos vamos a centrar en la parte de desarrollo, ¿no? En la idea de que el desarrollo de América Latina y el que América Latina, digamos, supere sus brechas de baja productividad, desigualdad todavía, niveles de pobreza relevantes, desconexión de los ciudadanos con las instituciones. Por cierto, muchos de estos temas globales, y no solo de América Latina, pero en América Latina probablemente están acentuados, pasan por un uso inteligente y probablemente pues, más extendido de las tecnologías. Y, por tanto, como lo que vamos a hacer es enmarcar dónde está en América Latina en estos grandes pilares que permiten un desarrollo de la economía digital. Ya digo, capacidad de computación y uso de los datos, capital humano y energía. Y así nos vamos a estructurar. Entonces, la primera parte, computación y, digamos, uso de los datos, es lo que va a abordar Víctor Muñoz a partir de ahora. Víctor. Tenemos de tiempo, voy muy rápido. Es importante entender siempre el contexto, y cuando hablo de América Latina y en estas conversaciones siempre cuando hablamos o de Europa o de Estados Unidos, no es lo mismo hablar de los temas regulatorios sin entender los niveles y los avances en términos de madurez y de adopción tecnológica, porque muchas veces tratamos de hacer copy-paste de las diferentes iniciativas y no necesariamente hacen un match con todo lo que está pasando en la región. Yo solo quiero mencionar algunos puntos de lo que puede ser toda esa conversación alrededor de la transformación digital y adopción tecnológica, y no podemos dejar por fuera de la conversación conectividad, y lo menciono porque cuando uno compara lo que son países OCDE versus América Latina, tenemos niveles de adopción superiores al 98% en términos de conectividad en OCDE, pero cuando me voy a América Latina tengo niveles del 70%, pero 70% inclusive siendo muy desigual en área rural y en área urbana. Puedo tener conectividad en las principales ciudades a niveles del 80 o 90, pero puedo tener niveles de conectividad en área rural en niveles del 40, inclusive 30%. ¿Esto por qué es importante? Porque veíamos ayer la presentación de supercomputadores, entonces uno dice, ¿cómo hago yo para poder tener un balance en una conversación donde por un lado estoy hablando de supercomputadores, computación cuántica, inteligencia artificial, y en otro lugar estoy hablando que ni siquiera tengo la posibilidad todavía de tener una conversación por WhatsApp? Esto no significa que
que pare el avance mientras nivelo, porque inclusive cuando uno mira los números, y los vamos a ver más adelante, poder cerrar esa brecha en aspectos básicos como las de conectividad implicaría décadas de inversiones a la región, entonces básicamente toca ir haciendo las dos tareas al mismo tiempo. El segundo, y que es la parte profunda inclusive del libro, y le dejaré todo el tiempo a Manolo para que se exprese, es el tema de skills, porque no es solo cerrar una brecha básica en una capacidad como tiene que ver con conectividad, sino cómo cerramos la brecha en términos de talento. Y cuando hablamos de tema de talento, hablamos desde alfabetización digital, porque tenemos problemas por resolver en la alfabetización digital, pero también en donde tenemos la parte de expertos o la parte de formación en capital humano avanzado para aprovechar precisamente esta ola de nuevas tecnologías que se viene. Y ni que hablar de todos los temas, por ejemplo, hablar de Industrias 4.0. Entonces, es complejo, pero es importante mantener esa conversación entre áreas desconectadas, áreas donde tener una comunicación digital hoy se considera como un avance, poder tener acceso a contenidos digitales en formación y educación es un avance, pero también en otros países donde estoy teniendo la conversación en IoT, supercomputación, nube e impresión 3D, porque estamos viviendo los dos momentos en la región con una gran preocupación, y es que yo era hasta hace algunos años un ferviente defensor que las industrias 4.0 nos iban a ayudar a cerrar brechas. Yo creo que en ese momento la velocidad de adopción y de llegada a la tecnología nos está acrecentando brechas en zonas como América Latina. Entonces es muy importante mirarlo y mirar cómo podemos resolverlo y cómo podemos ir adoptándolo de una manera mucho más eficiente. Muy rápido, en números, acá cuando hablo del stack tecnológico, por ejemplo, en el tema de conectividad, para resolver el tema de conectividad yo necesitaría 70 billones de dólares, según las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. 70 billones de dólares es más que toda la inversión que puede hacer un país como Colombia en temas de tecnología en 100 años, solo para tenerlo en proporciones. Entonces, cuando miramos es el por qué no se cierra. Básico, primero hay unas prioridades por resolver en algunos países en términos inclusive de necesidades básicas insatisfechas, y lo segundo es, si existieran esos temas ya resueltos, los recursos para invertirlos no existen. Entonces, pues es importante tener esto en consideración. Lo segundo, por ejemplo, en temas de satélites, que es una alternativa hoy para movernos, vemos cómo menos del 5% de la disponibilidad de satélites en el mundo tiene un impacto sobre la región, estamos hablando de 85 sobre 3.000, o en cables submarinos, que si bien ha mejorado la conectividad, realmente esto se encuentra sobreconcentrado en Brasil. Lo que uno puede hablar es que Brasil es un hub o Brasil es en este momento como un stopper en términos de la llegada o de la conectividad que nosotros tenemos. América Latina hoy tiene a México, tiene a Brasil y tiene un pedazo en Argentina y en Chile, donde mayores capacidades tecnológicas se tiene. El resto de países, pues digamos, tienen un acceso bastante desigual. Computación en la nube, el secretario de la MAN lo mencionaba ayer, y es la computación en nube pública en América Latina está concentrada realmente en jugadores externos. Estamos hablando de AWS, Google, Microsoft, Oracle. Y los países que tienen, digamos, capacidad de tener nubes privadas con edge centers a gran escala son limitados. Entonces, esto es otro tema donde, y lo menciono en términos regulatorios, cuando uno tiene una regulación tipo GDPR, donde habla de extraterritorialidad de los datos, pero al mismo tiempo le estamos diciendo, cuide la extraterritorialidad de los datos, pero internamente los países no tienen la capacidad para hacer el procesamiento mismo de la información, los estamos metiendo en una especie de trampa, porque podría acceder a mejor tecnología, a mejor seguridad, inclusive si tengo extraterritorialidad. Entonces, eso es donde la regulación se debe mirar acompasada con la realidad tecnológica y de madurez de los países. El tema de representación lingüística, lo vi que lo trató las personas del supercomputador de Barcelona, coincidimos, estas cifras igual fuentes son del supercomputador, del equipo del profesor Martorell, y no es que los lenguajes no entiendan el español, y creo que eso lo debieron haber explicado muy bien ayer, es que la data con la que se entrenan no proviene, no del español, sino no proviene del conocimiento y la información que es fuente base en español. Entonces, si hablamos que la región más biodiversa del mundo
es América Latina y la data con la que entreno son papers escritos en inglés con una visión foránea donde la data es una data que ni siquiera es una data base, pues obviamente tendremos una interpretación de la información. Y ni que hablar de otros temas, si me voy a temas o culturales o de cocina, y digamos que hay 1000 ejemplos para mostrar cómo básicamente lo que estamos haciendo es perder esa sensibilidad de la información que se tiene en la región porque no existe suficiente información. ¿Eso es culpa de las grandes LLMs? La respuesta es no. Eso es culpa de que la data en América Latina no está disponible, no está expuesta y no está siendo, digamos, usada para ese proceso de entrenamiento. Y en capital humano, que ahorita ahondaremos en esto, es, si miramos en la parte de profesionales de tecnología, tenemos un déficit de 4.8 millones de profesionales. Entonces, es una especie de trampa donde decimos, nos falta empleo, porque mayoritariamente en la región tenemos problemas de tasas de desempleo, en algunos casos hasta de 2 dígitos, y con un tema de informalidad que puede llegar al 40-50% en algunos de los países, pero a su vez tenemos un faltante de profesionales en tecnología. Entonces eso es como un contrasentido de cómo es posible que existan empleos no cubiertos cuando tengo esas tasas de desempleo. Pues entonces ahí viene el tema y es cómo invertimos los recursos o cómo hacemos ese proceso de formación o cómo cambiamos la estructura de formación tradicional que tenemos y nos vamos a procesos de microformación para poder tener las personas suficientemente entrenadas en tecnología que nos permitan además impactar desarrollo económico y bueno, entremos en un circo virtuoso que podamos crecer en economía y que podamos a su vez mejorar en términos de impactos sociales. Paso muy rápido por esto, digamos que en todos los temas de transformación digital tenemos que avanzar en muchos componentes, desde los componentes de servicios públicos, pasé en mi computador, en temas de servicios públicos, en temas de e-government, en temas de digital skills, infraestructura, educación digital, digamos, hay una amplia gama en temas, y cuando me voy a temas ya de arquitectura, me voy a temas como ciberseguridad o cloud o smart cities, pero pues al final esto implica que se requieren presupuestos, se necesitan temas regulatorios, se necesita coordinación multisectorial, es decir, se necesita avanzar en todo al mismo tiempo. Lo estamos haciendo, digamos, en los diferentes niveles de madurez en la región, pero digamos que ya casi que para terminar, arranco como comencé y es muy importante estar acompasados en los diferentes niveles de madurez, en los diferentes niveles de adopción y en las capacidades disponibles que tenemos en cada uno de los países, porque esto no es copiar y pegar regulación, esto no es copiar y pegar fórmulas mágicas de infraestructuras y de adopción. Este último es simplemente que cuando uno hace la mirada, esto es una de las Gartner, pues de las consultoras recomendadas en términos de tecnología, y es hacia dónde igual nos estamos moviendo, porque la región no puede simplemente quedarse en tengo problemas de conectividad. No, igual tenemos una competencia global en términos de productividad, de servicios, de acceso, y es tengo que avanzar en esos diferentes aspectos y tengo que tener claro que en este momento tengo que ir a la punta en términos de lo que es infraestructura de frontera. Tengo que estar en términos de agentes, tengo que estar en términos de computación híbrida, tengo que tener todos los temas al final del día de ciberseguridad, pero también de protección contra la desinformación. Tenemos que ir avanzando en paralelo en todas estas actividades, entendiendo que ese avance en paralelo no significa que todos vayamos a la misma velocidad. Yo con esto cierro, simplemente por mencionar, y no sé si Ángel al final se va a referir al tema energía, si el tiempo nos da, pero a la región, más allá de lo que hoy tenemos en términos de retos de infraestructura, en retos de talento, nos aparece, y lo estamos viviendo, pues un nuevo reto, que es el tema de sostenibilidad. Y el tema de sostenibilidad es que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, pero también estamos hablando de cómo se hacen esos megacentros de datos que hoy, ojo, están ubicados en Estados Unidos, Europa y China, pero llegarán a América Latina, pues vamos a tener todo un reto, y es todo el tema de enfriamiento, y es que si bien la matriz energética de la región, entre un 60 y 70% es hídrica, tenemos problemas igual, no de abastecimiento, pero sí de continuidad de la distribución de agua en algunas regiones. Entonces, si le vamos a meter presión ahora para mantener esos centros de datos refrigerados,
vamos a tener pues unos elementos adicionales, pero viene el pero, y es igual necesitamos tenerlos porque si no tenemos la capacidad en la región, pues obviamente entre costos y velocidad de procesamiento, pues entonces estaremos un paso atrás. Eso simplemente hace parte, no de los problemas, porque a mí lo que me gusta ver es cómo hay oportunidades y soluciones para resolverlos, y lo que hay en América Latina son retos permanentes, pero también hay muchas oportunidades para avanzar en todos y cada uno de estos temas. Te dejo para comenzar, Manolo, y simplemente el último comentario es, todo esto es imposible hacerlo si no tenemos capital humano. Entonces, digamos, muchos retos, pero pues el tema del capital humano, que es el siguiente componente, es el centro de la conversación. Bueno, la verdad es que lo han puesto difícil, pero muy rápidamente, en 15-20 minutos, y así os dejamos para que todo lo demás que queráis saber está en el libro, ¿no? La pregunta para mí o para nosotros es, primero, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es la pregunta? ¿No? Lo segundo es, ¿qué datos y cómo lo hacemos? Y tercero, vamos a intentar, porque la idea de esta consultora que montamos los tres es poner números donde hay muchas palabras, ¿no? Acabamos de hablar mucho de las necesidades de inversión, las necesidades de capital humano, etcétera, y la idea que nosotros queremos es decir, sí, pero esto, ¿cuántos son? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene? Porque pueden ser muchos o pocos, pero si tienen poco impacto no me interesa mucho, ¿y cuánto impacto tiene? Entonces, lo que vamos a intentar hacer, o lo que hicimos es precisamente mirar esto. Este es el reto que todos conocemos de América Latina, no solamente de América Latina, este vale para España, vale para Europa, y es la productividad. Tenemos un reto de productividad y siempre que hablamos de productividad siempre nos concentramos en la inversión. De hecho, el primer trabajo que hicimos con la Fundación Carolina iba basado precisamente en Global Gateway, lo recordaréis, que era el paquete de inversiones en tecnología, bueno, no solamente en tecnología, en América Latina por parte de Europa, Digitales, Verdes y Aliados, se llamaba, aquí lo tenéis, y nos enfocamos en el impacto que podría tener la inversión sobre América Latina, ¿no? Pero al final, cuando uno se pone a discutir de este tema y hablarlo, piensa una cosa obvia, y es que la inversión es muy importante, pero no es lo único. De hecho, hay un factor, que es el factor humano, que es tan importante, si no más, que la inversión. Es decir, sobre todo, que es la combinación de los dos lo que te da el crecimiento y lo que te da potencia. En otras palabras, si tú tienes muchísimos ingenieros, pero no tienes la maquinaria, las inversiones para hacer los productivos, no sirve de nada. Pero, por otro lado, si tú inviertes en todas las computadoras del mundo y todo el poder de computación, pero no tienes nadie que sepa utilizar aquello y sacarle producto, tampoco sirve de mucho, ¿no? Entonces, la idea de lo que nosotros planteamos es decir, oye, pues vamos a mirar desde el punto de vista, yo soy economista, desde el punto de vista económico, primero, ¿de qué estamos hablando? Y segundo, ¿qué impacto tiene? El primer problema, que ya lo he dicho anteriormente, Víctor, es un problema de datos. Lo vamos a hacer de una forma sencilla. Para los que sois economistas, esta es una función de producción clásica. El producto, para los que no, se lo explico. No, es una tontería. En realidad es muy sencillo. Lo único que decimos es que la producción de un país depende de tres factores. El capital que uno tiene, el trabajo, es decir, la fuerza laboral, y la tecnología. Simplemente. ¿De acuerdo? Y con eso podemos analizar cómo cada uno de esos componentes contribuye al crecimiento. ¿De acuerdo? Y de hecho, cuando uno mira la descomposición del PIB de América Latina, lo que se da cuenta es que ha pasado, que es la primera parte, pues casi todo, que es lo que vimos antes, es capital y trabajo, y la tecnología, es decir, el avance tecnológico no aporta mucho. Sin embargo, a futuro, las proyecciones apuntan a que va a aumentar mucho esa aportación del capital, de la productividad, ¿no? Y la primera pregunta que surge es, si no lo ha hecho hasta ahora, ¿qué va a cambiar en los próximos 4 años para que esto sea verdad, ¿no? Y esta es otra de las razones que intentamos explicar. Bueno, pues es relativamente sencillo. Sin desviarnos de lo de antes, lo único que decimos, oye, hay distintos tipos de capital, capital tecnológico y capital físico, el capital de toda la vida, puentes, plantas de industria, etcétera, pero luego hay un capital tecnológico adicional que te afecta directamente a la productividad. Y luego la fuerza laboral, no toda fuerza laboral es lo mismo desde el punto de vista de la productividad. ¿De acuerdo? Tienes una fuerza laboral que está
primero por educación y segundo, que es lo que nosotros vamos a analizar más en detalles, por formación y programas de formación que no son solamente o necesariamente universitarios, sino que son más targeted, más directos a formar determinadas capacidades de la población, ¿no? Pues tú puedes distinguir distintos tipos de formación, y esto tenemos datos de la OIT y en todos los países donde sabemos más o menos la capacidad formativa y la capacidad que tienen los trabajadores. Y en realidad nosotros lo que vamos a hacer es decidir, vamos a plantear que hay 4 tipos de trabajadores. Lo que llamamos trabajadores básicos en América Latina son aquellos que no tienen literalmente o casi ninguna formación y que tampoco tienes con procesos formativos mucha capacidad de formarlos mucho más allá. Trabajadores intermedios, que son trabajadores poco formados, pero que a través de procesos de capacitación, con inversión en capacitación, los podrías llevar a ser avanzados, es decir, tener formación técnica o habilidades blandas. Y luego vamos a tener 2 tipos de trabajadores, digamos, más avanzados, unos que tienen capacidades, habilidades blandas y otros que van a tener habilidades, ahora entraremos en qué son eso, y otros que van a ser expertos, que son los que antes se refería a Víctor, ¿no? Que son aquellos que tienen capacidades tecnológicas, es decir, desde programación de Python a ciberseguridad o otro tipo de temas. La primera pregunta es, bueno, esto suena muy bien, pero ¿de dónde saca esta información? No existe, no la tenemos, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser agradecidos, no es de bien nacidos, como decía el otro, pero no, sobre todo es que esto no hubiera sido posible sin la colaboración de ADECO, ¿no? Que nos ha provisto de datos de América Latina para un grupo de países bastante amplio y sobre todo representativos por necesidades de skills, ¿no? De habilidades por parte de las empresas y qué ofertas de skills, es decir, qué habilidades tienen los trabajadores o dicen que tienen, ¿no? Entonces, nosotros hemos dividido esas habilidades en 3 grupos. Están las competencias blandas, que son pensamiento crítico, creativo, comunicación, trabajo en equipo, ¿no? Es decir, que son muy necesarias, obviamente. Las técnicas, programación, análisis de datos, seguridad informática, etcétera, y luego generales. Y nos vamos a enfocar sobre todo en las 2 primeras, blandas y técnicas. Lo primero, para que nos hagamos una idea, ampliando de los datos de ADECO, que obviamente es una muestra de los países, hay que ampliarlos y llevártelos a la muestra de toda la región. Me voy a saltar el proceso, pero para que nos hagamos una idea hace falta unos, ahora veremos los números exactos, son unos 40 millones de trabajadores con habilidades blandas o técnicas en América Latina. 35,2 para ser exactos, pero 35 millones con habilidades blandas y unos 5 millones, los 4,8 que mencionaba Víctor anteriormente, con habilidades técnicas, ¿no? Y de hecho lo que estamos viendo es que ya a través de formación se está ampliando, es decir, obviamente los programas de formación educativas en América Latina están llevando a que cada vez haya menos personas que tengan lo que nosotros llamamos educación básica. Educación básica en realidad en gran parte es gente que no tiene ninguna educación, es decir, no ha tenido ningún proceso educativo, ni siquiera la básica, ni siquiera la infantil, es decir, bueno, pues eso obviamente ya se está reduciendo y con nuestras proyecciones hacia el futuro vemos que eso se va a ir reduciendo, se amplía obviamente la de intermedios porque los básicos pasan a ser intermedios, ¿de acuerdo? A través de formación los intermedios pueden pasar a ser avanzados, ¿no? Y los avanzados pueden pasar a ser expertos, ¿no? Como vemos, a pesar de las proyecciones que hacemos, no son nada, digamos, excesivamente optimistas. Es decir, estamos hablando que para 2030 una tercera parte de la población de América Latina seguirá teniendo educación básica y más de otra tercera parte seguirá teniendo información intermedia, es decir, que no tiene ninguna capacidad de trabajar con computadoras o avanzadas. Es decir, que no estamos... Estos son los datos más o menos oficiales o con proyecciones tradicionales y sin ser muy optimistas vemos que esto es la distribución que tenemos. Bueno, pues con esta información la pregunta es, habéis visto el modelito, un modelito muy sencillo, descomposición del crecimiento donde tenemos distintos tipos de trabajadores, tenemos datos de empleo, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué impacto tendría sobre la región si a través de programas de formación, de capacitación, de reskilling y upskilling, pudiéramos cerrar esas brechas? Es decir, si nos concentráramos en cerrar las brechas de habilidades blandas,
¿qué impacto tendría sobre la región? Si nos centráramos en cerrar las técnicas, ¿qué impacto tendría sobre la región? Y si las cerramos las dos, mejor, ¿no? ¿Qué impacto tendría eso sobre la región? Y eso es lo que le voy a dedicar los próximos 5 minutos. ¿Vale? Ver exactamente cómo vemos esos impactos y ver hasta qué punto sería interesante o es importante. Ya os anticipo. Al final del día, lo que nos dimos cuenta, y yo tengo que reconocer que la primera vez lo revisé porque te sorprende, es que el impacto en la inversión en formación es tan importante como la inversión en tecnología, es decir, en capital tecnológico. Y os voy allá a, bueno, full striptease con el y lo de verdad fundamental es las dos cosas. Es combinar la inversión en habilidades blandas, es decir, en pensamiento crítico, negociación, presentaciones, etcétera, con formación en capacidades técnicas y, al mismo tiempo, inversión en tecnología. Es decir, que tengas la combinación de factores apropiada para que las economías puedan desarrollarse. Porque, y fijaros que aquí nosotros hemos hecho una cosa y hemos intentado ser bastante, ahora os lo iba a comentar al final, pero con esto lo que hemos intentado ser es bastante asépticos en que sabemos por experiencias y por análisis de otros trabajos que existen externalidades positivas en tener mucho más formación, personas más avanzadas, que suelen tener salarios más altos, es decir, que eso suele tener externalidades positivas sobre la estructura económica, sobre la capacidad de crecimiento, sobre todo. Lo hemos ignorado. Es decir, no hemos añadido ese factor para ser bastante limpios, es decir, mira, el impacto solamente de la formación es este. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, esto, para los que os gustan las matemáticas, esta es la ecuación que hay que, digamos, la función de producción, donde veis un factor que es algo distinto, que es el último, y este es un factor de penalización, ¿no?, que no es muy común en las funciones de producción para los que he estudiado, y es que decidimos que tiene que haber un factor de penalización de invertir demasiado, formar demasiada gente técnica si no tienes gente con habilidades blandas, y al revés. Es decir, que el concentrar tu formación solamente en un factor no sea conveniente, porque es lo que vemos en la realidad, ¿no? Y por lo tanto tenemos ese factor de penalización que vamos a ver ahora cuánto esto. Lo que dices es si hay un ratio óptimo, en la medida en que te desvías de ese ratio óptimo de tipo de trabajadores, eso te penaliza. ¿Qué ratio hemos optimado como óptimo? Pues el que te piden las empresas. Es decir, las empresas a través de ADECO nos han dicho cuántos trabajadores querrían de cada cosa. Y hemos dicho, pues vamos a asumir que las empresas saben qué es lo que les gustaría tener, pues vamos a asumir que si consiguiéramos cerrar todas las brechas, eso sería lo óptimo. ¿De acuerdo? Y de ahí, ¿qué es lo que vemos? Pues mira, recordad, este es el crecimiento este de a 2030, no lo he dicho anteriormente, no es nuestro. Este es el del Fondo Monetario Internacional. Es decir, nos hemos cogido los datos del Fondo Monetario Internacional para ser muy escépticos como nuestro escenario base. Pero ahora lo que sí que hemos hecho es descomponer ese 0,9 de productividad que parecía poco creíble y decir, oye, este tiene que estar impulsado por otros factores. Y lo que vemos es que está impulsado por capital tecnológico, trabajadores avanzados, trabajadores expertos, y todavía quedan 3 décimas de residuo, que sería la productividad total de los factores. Pero lo interesante no es eso, vamos a ir más allá, recordar que esta estructura que tenemos de función de producción lo que nos permite ahora es, bueno, vamos a ver cómo el reskilling y el upskilling nos permite que esta economía crezca más. ¿Cuánto más y a qué se va a deber? Y vamos a hacer esos 3 ejercicios que he comentado antes, esos 4 ejercicios. El primero, bueno, los datos ya los he mencionado, hay 40 millones de trabajadores cualificados, déficit de 40 millones, de los cuales 35 y pico son con habilidades blandas, los que nosotros llamamos avanzados, y unos 5 son técnicos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el impacto de cerrar esas brechas. Bueno, pues si solamente cerramos las habilidades blandas, lo que vemos es que está muy bien, el crecimiento aumenta, pero oye, no es suficiente. El aumento del crecimiento de América Latina por esas vías es solamente 3 décimas. Como veis, el aporte adicional viene sobre todo de los trabajadores avanzados,
pero acaba siendo muy poquito. Al pasar la PDF no se ve muy bien, pero casi las 3 décimas son ese 0,0, en realidad debería ser 0,3%. ¿No? Viene todo de, obviamente, los trabajadores avanzados. Y, obviamente, la interacción entre avanzados y técnicos te reduce algo, porque tienes demasiados trabajadores con habilidades blandas, pero no tienes técnicos, con lo cual tienes gente que piensa qué hacer, cómo montarlo, tal, pero no tienes quien lo haga. Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasaría si hiciéramos lo contrario, los pusiéramos todos en la parte técnica. Bueno, pues lo que tenemos si lo haces en la parte técnica es que tienes un crecimiento parecido, algo más de crecimiento, que en realidad los números estos números no se ven bien, hay que mirar 2 del libro, y no sé por qué. En realidad el crecimiento adicional es solamente 1 décima, son un 3% de crecimiento, pero en realidad es 2,21, ¿no? Y el aumento adicional es solamente 1 décima, que es lo que se ve en esto, y viene todo por parte de los trabajadores expertos. Y lo que sí que tenemos es que entonces la combinación, la interacción entre ambos te resta más porque tienes demasiados técnicos, pero recordad, hacían falta 35 millones de trabajadores con habilidades blandas. No has formado a nadie, con lo cual eso te resta. ¿Qué es lo que es interesante? Lo importante es que la combinación de competencias te mejora. Es decir, que a la hora de la verdad es el talento complementario el que te da un crecimiento mayor, y es que cierres tanto la brecha de trabajadores técnicos como de trabajadores avanzados, es decir, de trabajadores con habilidades blandas, y la combinación de esos dos sí que te da otras 6 décimas de crecimiento, con lo cual la economía de América Latina pasaría quiero recordar, como no están en los números, estoy tirando de memoria, pasa del 2,6 que teníamos antes al 3,3 de crecimiento. Es decir, ya tienes un crecimiento significativo. Recordad que cada décima de crecimiento, Ángel, esto siempre lo tiene en mente, ¿no? Pero que estás hablando de añadir, cuando añades un punto de crecimiento, estás añadiendo un país como Colombia todos los años. Es decir, que un punto de crecimiento al año en América Latina es muy alto, ¿no? Pensad que una región que crece 2,6 pasa a crecer 3,3 es muy significativo. Pero lo interesante ya sería, obviamente, además de eso, añadir capital tecnológico. Capital tecnológico en la medida que miramos en el Digitales Verdes y Aliados, es decir, que haya inversión tecnológica con regulación, etcétera, que te permita, por un lado, crecer porque estás en las nuevas tecnologías con todas estas grandes innovaciones de las que ha hablado Víctor, pero que tengas el personal cualificado tanto en habilidades blandas, es decir, capacidad organizativa, yo cuando pienso en habilidades blandas pienso en gente capaz de organizarlo, que vea dónde quiere ir, que sabe la estructura, etcétera, pero también los técnicos que sepan cómo implementarlo. Eso te implica el crecimiento de América Latina en más de un punto, 1,1 punto. Con lo cual, el crecimiento de América Latina se te va a ir en torno al 3,7%. De hecho, quiero recordar que se iba incluso al 3,9%, pero parecía demasiado alto, ¿no? Entonces siempre decimos, pero se te va incluso en más de un punto del crecimiento en ese caso. Un punto de crecimiento es añadir, pues eso, más de una tercera parte de crecimiento anual en la región. Con esto, y voy a terminar con, ahí tenéis los distintos escenarios. El base, que es el crecimiento del Fondo Monetario Internacional, lo que te acaba diciendo es América Latina va a crecer un 2,6, no sabemos por qué, porque un punto de eso no lo puedo explicar. El Fondo Monetario, si leéis sus informes, no explica de dónde viene esa productividad, simplemente crece, ¿no? Y lo que nosotros decimos, no, vamos a ver, si tú haces formación digital, formación en habilidades blandas, y además lo potencias con inversión en tecnología, tú puedes llegar a crecer en un país como en la región de América Latina a tasas superiores al 3,5%, al 3,6%. Ese punto adicional además tendrá externalidades muy positivas sobre el resto de la estructura productiva que te permitirá crecer incluso más, ¿no? Pero lo que es importante, y el mensaje que yo quiero dejar es que lo interesante no es solamente la formación, sino una formación que aquí no estoy hablando de formación universitaria exclusivamente, sino estamos hablando de programas de formación de capacitación
en técnicas o en habilidades concretas, en competencias concretas, tanto blandas como técnicas, y que lo importante es una combinación, programas que vayan dirigidos a ambas, ¿no? Y que se suplementen con inversión tecnológica. ¿De acuerdo? Y con esto le paso la palabra de nuevo a Ángel para que... Perfecto. Y 2 minutos. 2 minutos variables. Vamos a jugar un poco con el tiempo para que coincida, que seamos sincrónicos con la llegada de la Secretaria de Estado. En Digitales Verdes y Aliados, que fue, digamos, el primer libro de la trilogía, fue un llamado a reactivar inversión en sentido amplio, pero en particular en inversión en tecnología y sobre todo en la idea de que lo que, digamos, Europa está invirtiendo y quiere invertir geopolíticamente en el mundo y en particular en América Latina debería complementarse con lo que inviertan los bancos de desarrollo y lo que inviertan las empresas. O sea, una llamada a la ambición en cuanto a la cooperación y la inversión. Entonces, es, digamos, ese primer pilar del que hablábamos de computación, datos. Bueno, eso necesita inversión en equipos, inversión en centros de datos, inversión en conectividad y en conectividad segura, ¿no? En habilidades, que ese es el segundo paso, en habilidades para la economía digital, pues reforzamos el capital humano, la parte de capital humano. Y lo que ha estado explicando Manolo, bueno, pues hemos tratado de innovar en identificar, oye, cuál es realmente el gap, el déficit y la necesidad de formación, dada la estructura económica que tiene hoy América Latina y la estructura empresarial, y cuánto más podría crecer la región, generando además paso de trabajadores que hoy en día desempeñan unas tareas intermedias avanzadas y aquellos que hoy desempeñan tareas avanzadas a expertos. Una anécdota, no todos los trabajadores, digamos, avanzados pueden ser expertos. Nos lo dejó bien claro Víctor mientras lo escribíamos. Nos dijo, oye, Manolo, y tú nunca vais a ser expertos en tecnología, sois economistas, está muy bien, pero de esto se trata de tener una base ingenieril, matemática y estadística que por lo menos yo no tengo. Pero entonces, es en esa transición donde vemos que hay un impacto muy grande, ¿no? Y el tercer paso, que es el tercer paso en el que estamos, es el paso de la energía y de los recursos, ¿no? Ya digo, pilares, computación y datos, capital humano, recursos. Y aquí pues lo que vamos a compartir es un poco dónde estamos en esta materia. Hoy en día se habla muchísimo de energía y de energía asociada a los desarrollos tecnológicos, ¿no? Se habla de una China que va a abrir 150 mini reactores nucleares, 30 de ellos por el mundo. Se habla de una apuesta de Francia por su energía nuclear como una oferta. Se ven anuncios de las grandes empresas tecnológicas abriendo centros de datos por todo el mundo. Meta ayer anunció un centro de datos que tiene el tamaño de la isla de Manhattan. Eso es la necesidad de capacidad de computación. Se habla de energía para aquellos que sois chilenos o madrileños. Hemos visto lo que pasa cuando hay energía y cuando no la hay. Por tanto, es un tema que está en la calle y cuando se interacciona con el tema tecnológico, pues hay dos visiones. Desde aquellos catastrofistas que dicen, bueno, estos desarrollos tecnológicos están yendo demasiado rápido, nos van a, digamos, a agotar todos los recursos naturales, hasta aquellos que dicen, no os preocupéis que la tecnología ella misma va a ser verde y va a solucionar, digamos, todos estos retos, ¿no? Obviamente la solución está en el medio y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? La solución está en el medio porque las proyecciones es que la demanda de energía eléctrica, en particular, que requiere la tecnología, en concreto la inteligencia artificial, bueno, pues se va a multiplicar entre 3 y 7 veces en los próximos 10 años. Y hay quienes que dicen, bueno, va a ser posible realmente, digamos, satisfacer esta demanda. Y hay otros que consideran que hay un escenario factible, que es el escenario pintado en rojo, que, bueno, digamos, de presionar tanto nuestros sistemas energéticos, pues probablemente en algún momento vamos a tener más cortes y más apagones de lo que hemos tenido hasta ahora. La virtud está en el medio y probablemente hay una senda que es menos acelerada en los primeros años, pero que va a permitir que la tecnología se desarrolle más adelante. Y eso es va a ser la recomendación o el bloque de la recomendación en el tema de energía, ¿no? Energía sí, probablemente mucho más racional en volumen y seguro mucho más de energías renovables y energías no convencionales, ¿no?
Somos muy optimistas con respecto a lo que la inteligencia artificial y la tecnología puede hacer en su interacción con la energía. Hay casos, muchos casos, en los que efectivamente la inteligencia artificial está diseñando sus propios mecanismos para que los centros de datos usen menos energía, se enfríen más rápido o los chips sean capaces de calentarse más lento. Todo eso va a requerir, obviamente, menos energía para mantenerlos a las temperaturas adecuadas, ¿no? Somos muy optimistas con respecto a lo que también la tecnología puede hacer para hacer más verdes nuestras ciudades, una movilidad inteligente, una gestión, digamos, de todos los recursos energéticos en muchas industrias. Y somos muy optimistas también respecto a cómo la inteligencia artificial y las tecnologías pueden ayudar a preservar verde lo que debe ser verde, es decir, preservar la biodiversidad. Pero eso va a exigir proactividad. Porque según un estudio que lanzamos con la Universidad de Oxford, efectivamente, en algún momento, y basado en la experiencia de los 25 países que están invirtiendo más y desarrollando más inteligencia artificial, en algún momento todos los países siguen demandando mucha energía, pero empiezan a demandar mucha más energías renovables, porque es más fácil con inteligencia artificial predecir cambios de clima y para gestionar mucho mejor la oferta y la demanda y que no haya apagones, ¿no? Esto sucede, ¿no? Ello va a generar también una reducción, digamos, de las emisiones, es decir, va a haber un crecimiento económico que va a ser más verde gracias a las tecnologías. Hasta aquí las buenas noticias, ¿no? Las noticias no tan buenas es que esto sucede para niveles de inversión en inteligencia artificial que hoy en día solo está haciendo Singapur y Estados Unidos, es decir, los líderes. Una América Latina, para estar en el lado bueno, digamos, de una inteligencia artificial verde, debería invertir lo que ha invertido China en los últimos 4 años. De nuevo, un tema de recursos, ¿no? Y por eso la eficiencia energética, ese escenario intermedio entre que sin desacelerar demasiado los desarrollos tecnológicos, pero planificándolo un poco más, la eficiencia energética pasa a ser central, ¿no? Y aquí es donde se necesitan, de nuevo, políticas, ¿no? Y aspiramos, y yo creo que casi os convocamos a que en 2026, después de algunos de vosotros haber visto en 2024 Digitales, Verdes y Aliados y en 2025 Habilidades, 2026 no sé cómo será el título, espero que tengamos un título más sexy que los últimos, porque los libros estos de títulos no soy muy fan, pero va primero por transparencia. Sabemos muy poco sobre el uso de energía, uso de agua, uso de recursos naturales en el desarrollo tecnológico, entonces necesitamos tener mucho más información, ¿no? Desde luego hay que impulsar las renovables y las no convencionales. En la medida en que la tecnología va a seguir demandando energía, bueno, pues cuanto antes movamos esa curva, ¿no? y ese lado positivo de la relación de tecnología y crecimiento verde, mejor, ¿no? Y por último, temas de financiamiento, ¿no? Y aquí es donde es necesario. Y ya esta es mi última slide y como veis hay movimiento, así que ¿cuál es la posición de América Latina? América Latina en todo esto, en la parte de inversión, en la parte de capital, en la parte de energía, ha sido demasiado espectador. Y por cierto, Europa en muchos de estos casos también ha sido muy espectador. Somos muy usuarios, muy compradores, digamos, de tecnología y América Latina podría hacer mucho más. Podría hacer mucho más porque tenemos una región grande y en la economía digital el tamaño importa y si tienes 400 millones de personas en edad de trabajar y 600 millones de consumidores, el tamaño importa, pero exige integración, exige desarrollos tecnológicos que respondan a las necesidades de los ciudadanos, salud, educación, energía, ¿no? Y exige ser inteligentes, es decir, lograr este uso de energías renovables e inspirarse incluso en la naturaleza para algunas de las soluciones, porque la naturaleza lleva billones de años enfriándose y calentándose ella solo, reciclando tecnología y diseñando formas que hoy en día los Airbus imitan en las alas de los aviones, los Huawei imitan en los centros de datos, pues teniendo la región más biodiversa del mundo, pues usemos y detonemos ese potencial. Esto es lo que queríamos compartir con vosotros. La verdad, una América Latina y una Iberoamérica que tiene más potencial que el que por ahora se ha detonado y como habrá espacio probablemente en la tarde para preguntas y respuestas, pues ahí lo haremos. Si hay quizá alguna pregunta... Sí, decir que mientras llega la
si tenéis alguna pregunta, Pero además aquí que parecen aquí tan manda- pasivos aquí cuando ma- llegue la secretaria. Donde hay patrona no manda marinero. Como la directora recién sale a recibirla, yo creo que sí que deberíamos empezar a finalizar aquí. Perfecto. Lo siento, Manda, pero un aplauso muy fuerte. Y ahora hablamos.